Bienvenidos alumnos a esta nueva clase en donde desarrollaremos etapas históricas de la enfermería. En la evolución de la enfermería en las diferentes etapas podemos mencionar a 4 de ellas. Una, la etapa doméstica, etapa vocacional, etapa técnica y etapa profesional. En la etapa doméstica es la primera etapa que vamos a desarrollar, que va desde la prehistoria hasta el nacimiento del Imperio Romano. Allí podemos destacar el rol de la mujer en el arte de cuidar, si así se puede llegar a decir, ya que carecían de todo tipo de conocimiento. La mujer estaba destinada al cuidado de su prole, de los ancianos, del fuego, y del hombre estaba encargado de conseguir el alimento. El rol del cuidado en ese caso estaba dirigido a preservar la especie, ya que eran pueblos nómades, se trasladaban de un lugar a otro y la forma de preservar era a través del cuidado. Ahora, ¿cómo era vista la enfermedad? En realidad no se conocía, no tenían un concepto de lo que era la enfermedad. Sí podían interpretar que la enfermedad podía venir desde demonios, fantasmas, de la propia naturaleza, pero no tenían un sentido de lo que era la enfermedad. Sí sabían a través de la observación de la naturaleza muchas formas de cuidar o de curar a los heridos, por ejemplo, observando a la naturaleza, a los animales, cuando se presentaba una herida, ellos se lamían y ellos, a través de la observación, hacían lo mismo para cuidar a su especie. No tenían ningún tipo de conocimiento. Siguiendo con la etapa doméstica, podemos hablar un poquito de civilizaciones antiguas. Y allí uno de los referentes de las civilizaciones antiguas es el Antiguo Egipto, donde empezaban a desarrollar muchos conocimientos en antisepsia, en curación, en el conocimiento anatómico, ya que por religión ellos momificaban a sus muertos y obviamente conocían de la naturaleza humana en relación a la anatomía. Se conocen las primeras trepanaciones hechas por ellos, muchos de los instrumentos quirúrgicos que habían desarrollado son los que utilizamos actualmente en una cirugía moderna. Así que imagínense el conocimiento que han tenido ellos en ese momento. No solamente embalsamaban, sino las curaciones a través de ungüentos, de miel, de plantas de aloe, por ejemplo, que daban su resultado y era lo que aplicaban, y lo mismo a través de los pueblos romanos. Aquí tenía gran importancia el chamán, el curandero, ¿tá? Que tenían un rol jerárquico dentro de la sociedad. La mujer seguía teniendo un papel de cuidadora, era la persona que cuidaba a través del conocimiento que había adquirido de la madre, de la abuela, es decir, iba de generación en generación. Entonces, no había un gran conocimiento, pero sí había evolución mediante la observación. Si hablamos de los egipcios y volvemos a decir que ellos conocían de la naturaleza humana a través de observar la naturaleza, obviamente que podían ver la evolución de un tumor, por ejemplo, entonces tenían cierto grado de conocimiento. La etapa vocacional comienza desde la expansión del Imperio Romano hasta mediados del siglo XIX. Aquí en el Imperio Romano adopta el cristianismo como su religión, y esto tiene algo importantísimo, ya que el cuidado estaba dirigido hacia la salvación del alma, ya que allí comienza un sentido religioso de lo que era la enfermedad. La enfermedad era interpretada como
una forma de expiar el pecado cometido por los hombres. Entonces era una forma de salvar el alma. Entonces es que este cuidado era un cuidado compasivo, es decir, cuidábamos para que esa persona pueda salvar no su cuerpo, sino su alma. Y también tenía un sentido egoísta, porque yo al cuidar de otra persona también se salvaba el alma de la persona que cuidaba. Acá el rol de la mujer sigue siendo un rol secundario o pasivo, ya que el verdadero que dirigía los monasterios o lugares de reclutamiento de personas enfermas era a través de los religiosos. En cuanto a la etapa técnica, va desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Como hecho destacado en la historia, podemos decir que en ese periodo tenemos la Revolución Francesa, donde aparecen los derechos del hombre. Ya no era salud para el potentado, la persona de dinero, sino que existe a partir de ese momento la salud para todos. Otro hecho histórico que podemos llegar a mencionar es que Louis Pasteur, el doctor Louis Pasteur, descubre los gérmenes, entonces ya se le estaba dando un sentido a lo que conocemos hoy como enfermedad. Es decir, tenía un origen de un, en este caso, gérmenes, y no tenía un origen de lo religioso, de castigos, de demonios, sino que había algo que producía la enfermedad. También empiezan a aparecer técnicas en el cuidado, por ejemplo, el lavado de manos, porque mediante la observación, en esa época morían muchas las puérperas después de haber tenido sus hijos o haber producido una cesárea en ellas, morían por la famosa fiebre puerperal. Allí se empezó a observar que, por ejemplo, el doctor Lister empezó a ver que al lavarse las manos morían mucho menos sus pacientes, había muchas menos complicaciones de infecciones a raíz de este lavado de manos. Era una técnica, pero se desconocía por qué era el beneficio. Si bien se estaba conociendo que existían gérmenes, pero no se sabía cómo invadían el cuerpo, cuál era su mecanismo de acción, cómo se reproducían, había un desconocimiento total. Otra de las personas que podemos mencionar que es muy importante en esta etapa técnica es Florence Nightingale, que ella deja de ver a la enfermería como algo vocacional, sino que le da un sentido técnico, pero también un sentido de investigación a todo lo que sea el cuidado de enfermería. Ella implementa en el conocimiento de las nuevas enfermeras el conocimiento de matemática, estadística, conocimiento de higiene, conocimientos de alimentación, por ejemplo, que le sirvió muchísimo en la guerra de Crimea, y ella pudo demostrar con estadística que al implementar sus técnicas podía disminuir la mortalidad. Fue reconocida en todo el mundo gracias a que pudo demostrar que el cuidado que ella y el grupo de enfermeras, eran 40 enfermeras que trabajaban con ella aproximadamente, disminuían la mortalidad. Entonces comienza con ella la investigación dentro de la enfermería. Pero acá tenemos que destacar algo en ese momento histórico. Si bien la enfermería estaba teniendo una evolución en sus conocimientos, en adquirir el conocimiento propio de la profesión, pero también empieza a desarrollar mucho el conocimiento de la medicina, en cirugía, en patología. Entonces empezaba a evolucionar tan rápido la ciencia médica que muchos colegas, muchos enfermeros del momento prefirieron ser ayudantes del médico y no desarrollar su cuerpo propio de conocimiento.
La etapa profesional va aproximadamente de 1970 hasta la actualidad, donde enfermería es considerada como disciplina. Se obtiene un cuerpo de conocimiento disciplinario. ¿Qué quiere decir todo esto? Que salimos de la etapa técnica y se empieza a dar fundamento científico de todo lo que hacemos. Damos explicación de cada cosa que hacemos, cada técnica que implementamos, le damos la fundamentación científica. Aparece el por qué hacemos lo que hacemos. Las técnicas que se basaban en los cuidados, ahora se comienza a dar el fundamento científico. Enfermería se independiza del médico, porque hasta en los siglos pasados, enfermería dependía de las indicaciones médicas, dependía de que el médico indicara qué cuidados tenía que hacer la enfermera con su paciente. Al tener un cuerpo disciplinario propio, ya tenía el conocimiento suficiente como para saber y aplicar el conocimiento sin necesidad de que un médico lo indicara. Por eso es que se produce la independencia de la enfermería. Aparecen instituciones reguladoras de lo que es la disciplina. Por ejemplo, el CIE, el Consejo Internacional de Enfermeras, la FAE, la Federación Argentina de Enfermeras, ANA, Asociación Americana de Enfermería, entre otras. Entonces, se empieza a nuclear el conocimiento, pero también se empieza a compartir el conocimiento en todas las enfermeras del mundo. Etapa profesional es importantísimo en este momento para nosotros porque es la etapa que estamos viviendo y todo lo que conocemos es gracias a la evolución que hemos venido contando hasta el momento. Continuando con el desarrollo de la clase, el licenciado Jorge Díaz nos hablará sobre paradigmas en la enfermería. Bien, continuando con la clase, podemos hablar de paradigma y definir que un paradigma es una forma de ver el mundo que se caracteriza por un hecho o por varios hechos históricos que se prolongan en el tiempo y que conviven en una misma realidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando se suceden hechos históricos, en estos casos relacionados a la salud, y que se prolongan en el tiempo, es decir, que duran un tiempo determinado, ese tiempo determinado puede ser extenso o puede ser corto, dependiendo del hecho, pero que genera algo importante en lo que es relacionado a la salud. Es decir, que genera un cambio, que a partir de ese hecho hay un punto y aparte o hay un quiebre que a partir desde que se produjo ese hecho se formaron cambios, se formaron nuevas cosmovisiones, se formaron nuevos eventos o sucesos que fue acarreado por ese hecho histórico y que convive en una misma realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que un paradigma comienza hoy y termina mañana porque empieza el otro paradigma. Quiere decir que conviven en una misma realidad, por ejemplo, dos paradigmas a la vez. Es decir, están en un momento de transición entre un paradigma y otro paradigma, y ese lapso de tiempo hace que convivan en una misma realidad. Es decir, que en una misma sociedad, vamos a suponer, en una misma escuela de enfermería o en un mismo ámbito de trabajo, puede existir personas que vean una realidad determinada y que otros vean el mismo problema o el mismo hecho con otra visión, porque están viviendo dos paradigmas diferentes pero en una misma realidad. Los tres paradigmas más importantes que podemos mencionar en esta clase son el paradigma de la categorización, el paradigma de la integración y el paradigma de la transformación. Hablando con el paradigma de la categorización, podemos definirlo como
que es un paradigma que busca un factor causal responsable de la enfermedad y que va desde el siglo XIII al final del siglo XIX y coincide justamente con la etapa técnica que Edgardo explicó anteriormente. Este paradigma tiene una característica muy especial, que es que categoriza y clasifica los elementos. ¿Qué quiere decir que categoriza y clasifica los elementos? Es que aún los profesionales de salud o las enfermeras y los médicos de ese entonces no veían a las personas como un ser holístico, o sea, como un ser integral, un ser completo, sino más bien que lo categorizaban por partes o lo clasificaban por enfermedades. Es decir, si lo queremos volcar en un ejemplo, vamos a decir, en vez del paciente Juan Carlos, vamos a decir el paciente de la apendicitis, o podemos decir el paciente de los vómitos y la diarrea. Es decir, estamos categorizando o estamos clasificando elementos y no un ser integral. Esto es paradigma de categorización. Tiene dos grandes orientaciones, que es hacia la salud pública y hacia la enfermedad, y dentro de la orientación hacia la salud pública, las personas se comenzaron a dar cuenta que debían obligatoriamente controlar la salubridad y el control de las infecciones infecciosas, de las enfermedades infecciosas, perdón. Es decir, si ponemos a Florence Nightingale como ejemplo, ella decía que el cuidado no solamente era compasivo, sino que también tenía que tener un conjunto de conocimiento. ¿Por qué digo que no solamente es compasivo? Porque si nosotros pensamos hacia la clase que estaba dando Edgardo, podemos decir que en la etapa vocacional el cuidado tenía una orientación a ser compasivo. Y ella, ya en la etapa técnica, dentro del paradigma de categorización, dice que no solamente es compasivo, sino también tiene que tener un conjunto de conocimiento. Florence Nightingale hace un quiebre muy importante en esta orientación hacia la salud pública, porque ella está viviendo o está transitando este paradigma y el resto de las personas no, porque ella está diciendo que no es que no debe ser compasivo el cuidado, sino que está diciendo que el cuidado debe ser compasivo, pero también tiene que tener un conjunto de conocimiento. Y ella se basó en esto, en mejorar el entorno para que la naturaleza actúe. Siguiendo con la orientación hacia la enfermedad, que va desde el finales del siglo XIX, y dentro de la etapa técnica, ya se comienza a mejorar los métodos antisépticos y las técnicas quirúrgicas y la formulación de diagnósticos y asociación de síntomas. Lo que decíamos anteriormente, estamos en una etapa técnica donde todavía no hay conocimientos científicos puros, que están mezclados algunas investigaciones y algunos conocimientos empíricos con la asociación de signos y síntomas. Por eso categoriza al paciente. Volvamos a un ejemplo. El paciente no tiene una enfermedad gastrointestinal, tiene vómito y diarrea. Es decir, juntan los signos y los síntomas, fiebre, vómito y diarrea, y no dicen que tiene una enfermedad gastrointestinal, sino que categorizan a esa enfermedad con un determinado nombre, y esos mismos signos y esos mismos síntomas no podrían encajar en otra enfermedad. Es decir, que categorizan al paciente por signos y síntomas. El paradigma de categorización, al igual que el resto de los paradigmas, tiene metaparadigmas que son persona,
entorno, cuidado y salud. ¿Qué son los metaparadigmas? Los metaparadigmas son puntos de inflexión o puntos de congruencia donde todas las personas que están involucradas en definir qué es cada uno de estos puntos coinciden en que la persona, el entorno, el cuidado y la salud son puntos estratégicos que se deben definir para luego poder compararlo con otro o a futuro o con otro anterior. Si volcamos lo que es persona, entorno, cuidado y salud hacia la orientación de la salud pública, podemos decir que la persona tenía la capacidad y la responsabilidad al cambio de situación, que el entorno eran elementos externos a la persona, controlados para mejorar la salud y la curación, y el cuidado era a través de un entorno limpio y desinfectado, y la salud era lo que se deseaba saber utilizar bien su capacidad. Es decir, que en el paradigma de categorización orientado hacia la salud pública, las personas eran responsables de su propia salud y que la salud se veía como la mayor capacidad para ser utilizada para su propio bien. Y el cuidado se basaba más que nada en un entorno limpio y desinfectado. Y algo importante que es para destacar, que el entorno, según la orientación o según la visión desde la salud pública, no tenía ningún contacto o no tenía ningún antecedente con la salud de los pacientes o de las personas, es decir, no interfería, según ellos, el entorno en la salud. Sin embargo, en la orientación hacia la enfermedad, las personas no tenían participación en los cuidados, no eran independientes. El entorno se define por su aspecto físico, social y cultural, o sea, es manipulado el entorno. El cuidado era eliminar los problemas. Al eliminar los problemas, uno mejoraba la salud, por así decirlo, o prevenía la enfermedad. Y la salud es un estado de equilibrio favorable. Eso es lo que se buscaba, que la persona esté bajo un equilibrio favorable para poder decir que estaba bien de salud. El paradigma de la integración tiene una profunda orientación hacia la persona. Y siguiendo con estos mismos metaparadigmas, cuando hablamos de la persona, el entorno, el cuidado y la salud, podemos decir, en representación al paradigma de integración, que la persona tiene participación en los cuidados. Es decir, que cada parte que participe está relacionada, lo social, lo cultural, lo espiritual, o sea, ya se comenzó a ver en este paradigma a la persona como un ser integral. El entorno tiene una constitución histórica, social y cultural, es decir, las personas somos seres históricos, o sea que acarreamos una historia cultural, familiar, social, que va a beneficiar o a dificultar la relación que tenemos con la salud. Es decir, si vivimos en un entorno que es saludable o un entorno donde no es saludable. El cuidado debe tener o comenzó a tener en cuenta el otro, o sea que la enfermera ayuda con los comportamientos aportados, es decir, los cuidados están brindados a que el otro mejore y no solamente yo. El cuidado está brindado a que la persona recupere su salud
y no solamente como etapas anteriores a que recupere su espiritualidad y yo como cuidador también salvarme. Y la salud y la enfermedad son interacciones dinámicas, o sea que se ve un ideal según la persona. ¿Qué quiere decir? Que no todo el mundo está absolutamente sano, pero tampoco todo el mundo está absolutamente enfermo. Es decir, que hay un equilibrio, una interacción dinámica para buscar un ideal entre la salud y la enfermedad. Por último, el paradigma de la transformación habla de dos sucesos importantes: de la apertura hacia el mundo a través del conocimiento y a través de la comunicación. El conocimiento como campo profesional es lo que a la enfermería como disciplina le permitió la autonomía y la independización de los médicos. Saber que enfermería puede generar un campo de conocimientos independiente de los médicos dentro de un mismo sistema de salud. A través de las investigaciones, de los estudios de campo, de las experiencias clínicas, de los escritos, se generan conocimientos, y estos conocimientos generan debates, y estos debates generan nuevas teorías o nuevos conocimientos y nuevos aportes. Y la comunicación lo que generó fue la masividad de la experiencia del compartir, es decir, cuidados, teorías, conceptos, técnicas nuevas que se generan, por ejemplo, en Europa. Hoy, ya dentro de una hora o dentro de una semana, ya lo podemos poner en práctica nosotros en América, porque la hiperconectividad genera que los conocimientos se compartan rápidamente. Esto generó que el paradigma de la transformación, o sea, el paradigma que en la actualidad estamos viviendo, sea muy importante para la salud y más que nada para nosotros los enfermeros. ¿Cómo ve la persona, el entorno, el cuidado y la salud este paradigma? Bien, a la persona lo ve como una persona que orienta sus cuidados, o sea que participa con sus propios cuidados y que tiene una relación mutua y simultánea en un entorno cambiante. ¿Qué quiere decir esto? Que el paradigma de transformación ve a la persona como un ser biopsicosocial, espiritual y cultural, o sea, ve a la persona como un sujeto de derechos. Es decir, dentro de este sujeto de derecho, uno de los derechos más importantes que tiene la persona es el derecho a la salud. ¿Cómo ve el entorno? Dice que el entorno está formado por el universo del cual integra la persona, es decir, que el entorno y la persona son prácticamente uno mismo. Es decir, que si el entorno es disruptivo, la persona puede estar enferma o va a estar enferma en algún momento en consecuencia al entorno. Y si el entorno es favorable, la persona va a estar más sana o va a tener tendencia a enfermarse menos. Es decir, que el paradigma de la transformación ve al entorno como parte de la persona y que tiene una gran influencia en su salud. ¿Cómo ve al cuidado? Dice que el cuidado es el acompañamiento a la persona en su cuidado, que colabora entre la enfermera y la persona con los cuidados. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día se busca acompañar en este proceso de salud de enfermedad a las personas a través de los cuidados. Y esto involucra, cuando hablamos de cuidado, que lo vamos a desarrollar en una clase más adelante, cuando hablamos de cuidado hablamos de un campo muy amplio, porque dentro de los cuidados entra la cultura, entra lo social, entra lo espiritual, entra lo físico, un conjunto
de sucesos que hacen que los profesionales de salud acompañemos en el proceso del cuidado a las personas. Y obviamente que estas personas tienen una gran participación dentro de su propio proceso de cuidado. Y ve a la salud como un valor o una experiencia según cada perspectiva y de cada persona. Y acá también entra lo cultural. Muchas veces nosotros generamos un juicio de valor por cómo es que valoran la salud algunas determinadas culturas, o cómo luchan o no luchan contra una determinada enfermedad algunas culturas. Es decir, que tiene una experiencia y un valor según la perspectiva de cada persona. Y obviamente un equilibrio entre el entorno y lo que cada uno considera como importante para el desarrollo de su salud. Muchas gracias por su atención, espero haya sido de su agrado y esclarecedora esta clase, y nos vamos a encontrar nuevamente en una nueva clase a través de esta modalidad de video donde hablaremos de conceptos de cuidados. Muchas gracias.